Conversábamos ya en la introducción del programa de tus columnas, que esta es una selección de las columnas más publicadas y que han tenido una conexión que en un comienzo tú no la habías identificado, pero que con este estallido social y también con el nombre del título del libro da un contexto particular para su publicación. Claro, el libro se llama La ciudad de la furia. Evidentemente tanto el nombre como la foto tienen que ver con lo que ha pasado en Chile en estos últimos 2 meses y un día cumplimos en el día de hoy. Pero yo creo que lo importante es darse cuenta a través de esta selección de columnas que esto, claro, fue una especie de terremoto, ¿no? Que nadie sabe exactamente cuándo se van a producir los terremotos, cómo ni con qué magnitud. Pero sí sabemos que hay una energía que se va acumulando en el subsuelo. Se acumula por mucho tiempo hasta que de pronto explota. Y en Chile, en términos sociales, ocurrió algo muy parecido. Fuimos acumulando una energía durante mucho tiempo que me parece que era bastante evidente para quienes relativamente tenemos conexión con lo que pasa con la ciudadanía, que se estaba acumulando en forma de indignación por los abusos, por las desigualdades, por los problemas que la política no era capaz de darle solución en temas como las pensiones o la salud, y todo eso fue acumulando una energía que finalmente explota de esta manera. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta especie de discurso repetido en la élite política, económica, en la clase dirigente, de que nadie vio venir esto. Claro, nadie vio venir exactamente de qué magnitud iba a ser el terremoto y cuándo iba a ocurrir, pero no haber visto que se estaba juntando esta energía en términos sociales en Chile, creo que habla de una desconexión bien profunda entre esa clase dirigente y el resto de la ciudadanía, que tenía claro que aquí había cosas que necesitaban una solución urgente y que el sistema político no era capaz de hacerlo. Desconexión que inconscientemente fue teniendo un hilo narrativo entre cada una de sus columnas y que se ve plasmado en el libro La ciudad de la furia. Ahora, son varias las que se discuten, son varias también las que tuvimos la posibilidad de ver que están presentes en el libro, pero ¿cuál crees, desde su punto de vista, que es el detonante para este estallido social? Yo creo que es una acumulación, por eso hablo de energía, porque creo que se acumulan sentimientos de muy diversa índole, pero que tienen como punto en común una desconfianza radical de la capacidad de las instituciones, de la política, de la economía, de canalizar lo que está pasando. Y por lo tanto, esa desconexión hace que ya no sirvan otras maneras, digamos, de relacionarse con la institucionalidad. Pongo el ejemplo del año 2011, que es tal vez lo más cercano en términos de una gran protesta social. El año 2011 todavía había cierta institucionalidad en la dirigencia social. Por ejemplo, todavía había una Confech que estaba bastante legitimada. Entonces, si bien el tema del 2011, las protestas iban mucho más allá de la educación, había temas de abusos, de desigualdad, de colusiones, que tenían que ver también con ello, de alguna manera esto pudo canalizarse a través de un proceso relativamente ordenado, de una organización como la Confech, de vocerías, de liderazgos, de petitorios específicos. Ahora, en 2019, esto ya no existe. Y por lo tanto, cuando esto explota de forma totalmente inorgánica. No hay, hasta el día de hoy, 2 meses después, nadie que pueda atribuirse la representación de este movimiento, nadie que pueda atribuirse una vocería, nadie que pueda decir que habla en nombre de la gente. Y eso es un fenómeno nuevo que es tremendamente difícil de manejar, porque finalmente, ¿cómo tú manejas con un movimiento que no tiene ni un programa, ni una lista de petitorios, ni un liderazgo, ni una vocería? Bueno, ese es algo que el sistema político tiene que descubrir, pero para eso lo primero es volver a reconectarse con esa ciudadanía y volver a ganar legitimidad. Y me parece que en eso ha sido bastante lento todavía el sistema político en acomodarse a esta nueva realidad. Pareciera que el escuchar por parte de quienes llevan el poder y quienes pueden tener las soluciones es parte del inicio para resolver este conflicto social. Ahora, hablando desde un contexto internacional, éramos los jaguares de Latinoamérica por mucho tiempo, desde los 90 que se le acuñó así, e incluso el oasis de Latinoamérica, como lo presentó el mismo presidente el mismo mes donde ocurre este estallido social. ¿Cómo crees tú que quedamos parados para el mundo internacional? Claro, de hecho, esa entrevista donde el presidente Piñera dice que somos el oasis de Latinoamérica se publica el 17 de octubre en el Financial Times. Y bueno, ya sabemos que más que oasis, esto era un espejismo, ¿no? Porque había algo que estaba muy fuertemente allí. Yo creo que hay muchísimo interés de fuera por lo que está pasando en Chile, porque de alguna manera Chile es un símbolo. Chile fue una especie de conejillo de indias de un experimento neoliberal que se hace en la década del 70, que luego se aplicó de cierta manera en países como Estados Unidos o el Reino Unido, pero no se aplicó igual que en Chile, por una razón muy simple. En Estados Unidos, el Reino Unido, en los gobiernos de Reagan o de Thatcher, eran democracias y por lo tanto tenían que aplicar reformas, pero dentro de una conversación con el sistema social. En Chile no, sencillamente se aplicó una receta de laboratorio a rajatabla, sin que nadie pudiera decir nada al respecto, sin que hubiera ninguna voz, y eso lo vemos en pensiones, en salud, en educación, en el sistema tributario, que es un factor muy importante. Y bueno, ahora entonces está la conversación de
¿Qué pasa con ese experimento neoliberal 40 años después? ¿Qué éxitos ha tenido y qué fracasos ha tenido? ¿Cómo un modelo de desarrollo que en su momento tuvo éxito en algunas materias? En los años 90, este fue un modelo que objetivamente fue exitoso en generar crecimiento y en disminuir la pobreza. El problema es creer que en la economía mundial del año 2020, Chile puede hacer lo mismo que hacía en los años 90 y seguir siendo exitoso. Chile lleva 15 años cayendo sistemáticamente en todos los índices internacionales de competitividad, de productividad. Sus niveles de crecimiento van consistentemente a la baja en gobiernos de centro izquierda o de centro derecha. No es ese el problema, no es una reformita aquí o allá. Es un modelo de desarrollo que está agotado y que por lo tanto uno de los temas importantes que debería salir de esta conversación es, bueno, ¿cómo implementamos un nuevo modelo de desarrollo que nos permita tener al mismo tiempo crecimiento económico e igualdad, que son dos cosas que se suelen ver como si estuvieran contrapuestas? Todo lo contrario. Debiesen ir de la mano. Los grandes modelos que tenemos de países capitalistas que han sido exitosos es precisamente porque logran reinventarse con nuevos modelos de desarrollo, logran por lo tanto con ello apuntalar el crecimiento y la productividad y con ello van generando sociedades también más igualitarias. Es lo que han logrado con éxito Corea, Finlandia, Nueva Zelanda en distintos momentos de su historia. Y en Chile todavía parece que seguimos creyendo, o la clase dirigente sigue creyendo, que basta con que volvamos a hacer lo mismo que hacíamos en los años 90, basta más extractivismo, más rentismo, sacar más cobre y meterlo en barcos más grandes y que con eso basta para desarrollarse. Y eso evidentemente ya no funciona. Y es muy claro que por ese camino no hay posibilidad alguna de que Chile pueda alcanzar ni el Club de los Países Desarrollados, que nos vienen prometiendo que estamos siempre a punto de llegar al desarrollo, pero la trampa es esa, de creer que sencillamente haciendo más de lo mismo nos vamos a convertir en un país desarrollado. No funciona así, tenemos que hacer cosas distintas. Estamos conversando con Daniel Matamala, periodista y también autor del libro La Ciudad de la Furia, que estamos presentando el día de hoy en Punto Noticias, tratando de abstraernos un poco del problema y tratando de entender también la génesis. ¿Crees que son las élites justamente de las que tú planteas que se encuentran con una venda en los ojos, pero porque no se han dado cuenta del problema o realmente no han querido sacarse esta venda y poder ver? Yo creo que hay una élite que evidentemente se ha convertido en parte del problema y lo que hacen mis columnas en buena medida es tratar de ponerla frente a un espejo. Es decir, decirles, bueno, ustedes consideran que ustedes son una élite meritocrática, o sea que son los mejores, que es justa su presencia allí porque hay igualdad ante la ley, en un país democrático, que además son eficientes, o sea que gracias a esa élite Chile es lo que es. Bueno, pongámoslo frente al espejo y veamos cuál es la realidad. Y ahí uno empieza a descubrir cosas y datos que son, me parece, bastante relevantes. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, que los gerentes generales y los directores de las grandes empresas de Chile, más de la mitad de ellos vienen de 9 colegios del barrio Alto de Santiago, en un país tan diverso como Chile, donde hay tanto talento distribuido, pero finalmente para elegir esos altos cargos solamente se ve en los egresados de 9 colegios del barrio Alto de Santiago. Bueno, hay algo que está muy mal, sin duda. Cuando uno ve que en el gabinete del presidente de la República, en un sistema democrático, 2/3 del gabinete vienen de 6 de esos mismos colegios, todos ellos del barrio Alto de Santiago, todos ellos colegios católicos, todos ellos con mensualidades por encima de los 350.000 pesos. Dice, bueno, ¿cómo estamos seleccionando a quienes dirigen, a quienes lideran, tanto desde el gobierno como desde las grandes empresas? ¿Estamos realmente seleccionando a los mejores de Chile? ¿O estamos seleccionando un pequeño grupito de amigos, de compañeros, de familiares que están todos con la misma visión, están todos con el mismo origen? Y eso es muy importante, no solo porque es injusto que seleccionemos así a nuestras clases dirigentes, sino también porque eso las hace tremendamente poco eficientes. Cuando uno se pregunta cómo no vieron ver todos los problemas que había en Chile, bueno, ¿cómo los van a ver si en la reunión de directorio de la empresa los que están son todos los compañeros de colegio que veranean en el mismo lugar, que están emparentados, que tienen básicamente las mismas visiones sobre la sociedad? ¿Cómo se van a dar cuenta de lo que está pasando en el resto de la sociedad? Y en un gobierno ni hablar. Cuando un gobierno está formado por un grupito tan pequeño, tan hermético, es muy fácil que se quede encerrado en su burbuja y que no vea lo que está pasando en Chile. Entonces me parece que esa falta de meritocracia, que esa élite hermética, cerrada en torno a sí misma, es un problema muy relevante para Chile. Y el tema es finalmente cómo logramos abrir esa élite para que allí lleguen los mejores. En primer lugar, efectivamente haya una selección de los mejores, de una meritocracia que funcione, y además haya diversidad. La diversidad no es para que se vea mejor la foto, la diversidad es para que haya grupos humanos donde haya distintos
distintos puntos de vista, distintos orígenes, distintas experiencias de vida que puedan converger. Eso en cualquier empresa grande de Estados Unidos, por nombrar un ejemplo capitalista, está súper claro. Y ellos tienen como políticas muy específicas en decir, necesitamos tener, por ejemplo, diversidad de géneros, que haya mujeres y hombres. Necesitamos tener gente de diversas edades, de distintas profesiones también, porque le dan una riqueza a la discusión. Pero en Chile, de nuevo, los directorios de las grandes empresas son básicamente un 90% hombres, de un grupo social tremendamente cerrado, de profesiones además tremendamente cerradas. Son prácticamente todos o ingenieros comerciales, civiles o abogados. Prácticamente no entra nadie más en esos directorios. Bueno, todo eso da una visión muy cerrada y muy sesgada de la sociedad, y eso hace entonces que cuando pasan este tipo de cosas, desde el mundo del poder se quedan sin respuestas, porque no tienen forma de entender lo que está pasando en el resto de Chile. Claro, no hay una lucidez de qué pasa en este verdadero Chile, que es tanto lo que se ha comentado y que también se refleja en la columna Pedro, Juan y Diego. ¿Es esta una contradicción del modelo que debiese darle cabida a todos para así tener un funcionamiento? O sea, partamos porque es una contradicción con el modelo capitalista. O sea, en Chile estamos viviendo en una sociedad capitalista. Bueno, el capitalismo tiene que ver en primer lugar con que haya libre competencia. Eso es lo básico del capitalismo, una libre competencia en que efectivamente las empresas van a pelear entre ellas para obtener mayores cuotas de mercado, para obtener mayor presencia entre los consumidores, etc. Pero ocurre eso en Chile cuando tenemos mercados súper importantes en que hay finalmente 2 o 3 empresas y que además los gerentes generales de esas 2 o 3 empresas son amigos entre ellos, son compañeros de colegio, se conocen, son familiares. ¿Realmente se van a sacar la cresta compitiendo en el mercado? ¿O van a decir, bueno, mejor lleguemos a un acuerdo, un entendimiento, para que vamos a pelear entre nosotros y terminamos en las colusiones explícitas o implícitas? Bueno, ahí hay un tema fundamental. La forma en que en Chile se trata o se aplica cuando se descubre un delito de cuello y corbata. En Estados Unidos, cuando una empresa es descubierta coludiéndose o cuando un gran empresario es descubierto evadiendo impuestos, esa persona tiene que ir a la cárcel. Y se entiende por parte de sus colegas, digamos, que eso es importante porque hay que dar una señal de que efectivamente los delitos son castigados por el bien del sistema, por el bien de la sobrevivencia del propio modelo capitalista. En Chile, en cambio, esto se maneja como un club de amigos. ¿Cómo van de ética. Claro, bueno. ¿Cómo van a meter preso a Juanito, que es tan honorable, que es mi compañero de colegio, que vamos a misa juntos? Y claro, habrá cometido un error, qué sé yo, y por eso que vaya a clases de ética. Pero no se entiende que esa persona es un delincuente. Es una persona que ha cometido delitos infinitamente más graves que alguien que está cartereando en el Paseo Ahumada, digamos, sino que son delitos que generan millones de dólares en pérdidas para los consumidores, para los trabajadores chilenos, que generan además una deslegitimación del sistema. Pero eso seguimos sin entenderlo. Seguimos viendo a la justicia como una cosa más bien de clase, en la cual el que comete los grandes delitos no va a la cárcel y el que comete los delitos pequeños sí. Entonces, todo eso va erosionando el sistema. Cuando, por ejemplo, aparece el tema de la evasión, ¿y por qué se hace tan fuerte el tema de la evasión? Bueno, es que ¿cómo se va a criminalizar la evasión por parte del sistema político cuando la gente se da cuenta de que los grandes evasores no van a la cárcel? Delano y Lavín, en el caso Penta, evadieron el equivalente a 1 millón de pasajes de metro. O sea, ningún trabajador chileno que se pasara toda la vida evadiendo el metro podría siquiera llegar a evadir en una proporción de lo que evadieron ellos. Y sin embargo, desde el gobierno en las horas previas al estallido social se dice ley de seguridad del Estado para los evasores pequeños, mientras los evasores grandes están en clases de ética. Entonces, cuando se entiende que desde arriba ese contrato social se rompe, bueno, ocurre lo que ocurrió en Chile, o a lo que está ocurriendo en Chile en estos momentos.